Chicas y chicos, vamos a continuar explicando la norma ortográfica relacionada a la letra V, ¿ya? Como les repito nuevamente, les voy a volver a decir lo siguiente. En el idioma castellano, la V como fonema no existe. ¿Por qué? Porque el fonema B, que es bilabial B, se pronuncia con los dos labios o juntando los dos labios. Puedo escribir, para que no haya repetición, entonces algunas palabras las puedo escribir con B, otras con V. Para diferenciarlas, entonces la ortografía me da normas. Muy bien, ¿cuándo escribimos con V? Escribimos con V después de N, después de D y de B. Por decir, tengo la palabra anverso, adverbio y obvio. Tengo la N, después de N, V. Tengo la D, después de D, V. Tengo la B, después de B, V. Anverso, adverbio y obvio vienen a ser ejemplos de esta primera norma. Luego tenemos, segunda norma, se escribe con V después de OL. Muy bien. Al comienzo de la palabra. Por ejemplo, volver, solvente. Después, entonces, de OL, fíjense, aquí tenemos OL al inicio de la palabra y luego tenemos la V. Acá también tenemos OL. Después de OL sigue la V al inicio de palabra. Siguiente norma, siguiente regla dice, se escribe con V después de di, al comienzo de palabra. Por decir, tengo la palabra divergente, divulgar. Entonces acá, después de el prefijo o después de la sílaba di, escribimos con V. Excepto por decir la palabra dibujo. Luego tenemos que vamos a escribir con V las palabras que empiezan con el prefijo vice, bis o bi. ¿Qué significa? En vez de, después de la sílaba ad, sub y o. Por decir, en el caso de vice, tengo vicepresidente, vicerrector, viceadministrativo. Entonces, después de este prefijo que significa en vez del presidente, vicepresidente, luego tenemos bis con Z, visconde, en vez del conde. Luego tenemos adverso, aquí, adverso. Luego tenemos subversión y obviar. Se escribe con V las palabras que terminan en íboro, íbora, viro o vira. Por decir, insectívoro, insectívora. Se le dice así a aquel ser que se alimenta de insectos. Igualmente, carnívoro, herbívoro. Luego tenemos la palabra víbora. Muy bien. Ahora, siguiente norma dice que vamos a escribir con V todos los adjetivos, ojo, adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, ivo, iva. Solo los adjetivos, ¿ya? Tengo la palabra esclava, que es un adjetivo, mujer esclava. Después está terminando en aba, adjetivo. Tengo la palabra clave, está terminando en ave, adjetivo. Tengo la palabra octavo, adjetivo numeral. Tengo la palabra nueva, adjetivo. Tengo la palabra nueve, está terminando en eve. Tengo la palabra evo, nuevo. Muy bien, de esta manera entonces voy a decir que todos los adjetivos que terminan en aba, ave, abo, eva, eve, evo, ivo, iva, solo adjetivos los vamos a escribir con V. También de la misma forma se escribe con V los presentes del indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir. Verbo imperativo, verbo ir, en presente, venir.
tengo también el verbo partir del presente, imperativo, partir. Venir, que es una orden. Luego tenemos que se escribe con V algunos pretéritos, o sea, vienen a ser verbos que están en tiempo pasados, que terminan en V y sus derivados, por decir, anduve, sostuve, contuve, en tiempo pasado. Pretérito me significa que el verbo está en tiempo pasado. Luego tenemos la siguiente norma, dice que se escribe con V la terminación servar. Servar. Si una palabra termina en servar, debe ir con V. De los verbos, ojo, de los verbos, por decir conservar, reservar, observar, etcétera, etcétera. De la misma manera, vamos a escribir con V después de las sílabas ya, ye, yo o you. Por decir, tengo la sílaba ya y luego de esa sílaba voy a escribir con V, llave, llave. De la misma manera, lleva, lleva, llover y lluvia. ¿Qué pasaría si en vez de V le coloco una B? Diría llave con B y ortográficamente, entonces voy a decir que esta palabra está mal escrita. No es porque lo dice el profesor, sino así está normado, así lo ordena la ortografía. Para terminar esta parte, vamos a indicar que se escribe con V los verbos que terminan en olver o en olver. Por decir, volver, resolver, revolver. Está terminando, vean, en olver, olver, olver. Entonces, lo debemos escribir con V. De la misma manera, ¿qué pasaría si en vez de la palabra volver lo escribo con B? Entonces, ortográficamente estaría mal escrito. Volver, resolver, revolver. Entonces se deben escribir correctamente con V. Muy bien, chicos, chicas, niños, niñas del primer grado de secundaria de nuestra institución educativa Santa Rosa de las Américas, vamos a explicar uno de los ejercicios para poder aplicar en la ficha que les he proporcionado, ¿ya? Lo que vamos a hacer es completar un texto cuyas palabras, ojo, de manera, vamos a decir, exprofesa, a propósito, deliberadamente, le he ocultado la B, le he ocultado la V, con el fin de que tú completes, ¿ya? Con el fin de que tú completes y puedas deducir, puedas ir reforzando, fortaleciendo tu capacidad para poder interiorizar cada una de las reglas, de las normas que se usan para poder escribir correctamente con B, con V. Acá tengo el texto. Llevaba casi una semana sin llover y la cantimplora estaba casi vacía. Entonces el viajero divisó un oasis. El hombre se acercó, pero a medida que se aproximaba, la visión iba desvaneciéndose. Era obvio que se trataba de un espejismo. Este es el texto, corto nada más, ¿ya? Llevaba, con B o con V. Vamos a completar. Habíamos dicho en la explicación que después de las sílabas ye, yo, ya, siempre debe ir una V. Aquí, llevaba. Terminación aba debe ir con B. Aquí. Entonces, después de ye, V. Y la terminación aba con B. Llevaba. Casi una semana sin llover. Vean ustedes, después de yo, ya, ye, yo, voy a escribir con V. Aquí, V. Y la cantimplora estaba, nuevamente, aba, con B. Casi vacía, al inicio de la palabra, V. Vacía, vacía.
Entonces, el viajero, nuevamente, inicio de palabra. Viajero. Divisó, divisar, debe ir con V. Un oasis. El hombre, la norma decía que después de M siempre va una B. No te olvides, después de M, B. El hombre se acercó, pero a medida que se aproximaba, aba, con B. La visión, inicio, visión, con V. La visión iba, B. Desvaneciéndose. Era obvio, acá habíamos dicho en la norma, después de B, V. Obvio que se trataba, de un espejismo. De esta manera, entonces, chicos, chicas, vamos a ir completando. Lo que tienen que hacer ustedes es aplicar las normas que les hemos explicado. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a escribir correctamente. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Cuál es la utilidad? Ustedes de repente se preguntarán, profesor, ¿pero para qué aprendimos esto? ¿Para qué nos enseñas este tema? Este tema es sumamente importante para poder escribir correctamente todas las palabras del idioma castellano. Hace mucho tiempo yo estuve conversando con un especialista de la UGEL Apurímac donde me tocó trabajar. Y él me decía que esto de aquí ya no era necesario enseñar. ¿Por qué? Porque actualmente pues la computadora tiene vamos a decir, la computadora tiene un registro, una impresión, y donde tú escribes mal, entonces la computadora lo que hace es colocar un cintillo rojo que te indica que allí se ha escrito mal para que tú corrijas. Entonces, pero ha pasado mucho tiempo y todavía mucha gente no utiliza la computadora. Por lo tanto, esto te va a servir para que tú, cuando hagas un texto, cuando el profesor te diga, haz un texto, vas a escribir correctamente cada palabra, utilizando la B o la V. No te olvides que en producción de texto siempre se evalúa ortografía.